Antes de comenzar esta conferencia concierto que cerrará la jornada que hemos dedicado a recuperar la figura de Timoteo López Pamblanco, me gustaría agradecer el esfuerzo que han hecho los compañeros y amigos Frederic, Marcial, Salva y Elvira para preparar unas ponencias tan interesantes y tan amenas como creo que han sido. Todos pertenecemos a la Asociación Valenciana de Musicología, cuyo presidente, Abel Puig, tenemos el gusto de que nos acompañe. También está con nosotros el presidente de la Sociedad Musical Artística de Chiva, quien nos abrió con mucha amabilidad su archivo, porque 5 de las 11 piezas que allí encontramos son las que van a sonar a continuación. La sexta la teníamos nosotros. Asimismo, quiero dar las gracias a la Junta Directiva, a su presidente, porque decidieran apostar por esta propuesta para iniciar un nuevo otoño musical. A Luis el trabajo de preparar las obras, que escucharemos enseguida, y la participación de las compañeras y compañeros que llenan el escenario. Además, para que todo esto fuera posible, durante este verano, Paco, Vicente y Antonio Cruzado han tenido que pasar las partituras manuscritas a ordenador. Antes había una asignatura de solfeo manuscrito, pero se nos ha olvidado leer solfeo manuscrito a todos, y ya si no es en ordenador, no sabemos. Para quien no haya estado en la primera parte, y resumiendo mucho, diré que este proyecto fue iniciado por Marcial García, presidente de la Asociación Requenense de Musicología y primer estudioso de la figura de nuestro paisano. Timoteo López Pamblanco fue un músico de Villar, nacido en Villar. Su padre era de Domeño, su madre era de Churilla, vivió entre 1879 y 1936, estudió violín y de forma autodidacta se dedicó a la dirección de bandas y a la composición. Creemos que fue alumno de Salvador Giner, patriarca de la música valenciana, quien además fue el padrino de su boda. López Pamblanco dirigió a lo largo de su vida las entonces Banda Municipal de Villar, la Unión Musical Requenense y la Sociedad Musical de Chiva. Una vez hechas las presentaciones y antes de continuar, lo que vamos a hacer es escuchar la primera pieza del concierto. El pasodoble que va bien a continuación, Séptimo de Caballería, pese a su título, no tiene nada que ver con las películas del oeste. Fue compuesto en 1932 y está dedicado a don Manuel del Alcázar Leal, coronel del Regimiento Cazadores de Caballería número 7, que por aquellas fechas estaba haciendo maniobras en Requena. Según el diario Las Provincias, el estreno del pasodoble obtuvo tanto éxito que se tuvo que repetir. Para que suene el Séptimo de Caballería, lo que voy a hacer ahora es llamar al escenario a nuestro director, Luis Serrano Alarcón.
Bueno, pues con esa cita de la Marcha de la Ciudad de Valencia, una pieza que se interpreta cada 9 de octubre cuando baja la señora por el balcón del Ayuntamiento de Valencia, cerraba Lope Pamblanco el pasodoble séptimo de caballería. Lo que pasa es que él no lo cita por este motivo, lo cita porque era la contraseña de ese regimiento. Lo pone él mismo en la partitura. Bueno, siguiendo con la conferencia, a mí me gusta siempre hacerme una idea del lugar y el tiempo del que hablo, de cómo era, de qué pasaba, y por eso he titulado la primera parte Exigencias de la modernidad. Lo que antes la doctora Elvira Sensi hablaba de democratización de la cultura, en Villar se ve un proceso muy interesante y, a mi juicio, muy claro de modernización. No es lo mismo el final del siglo XIX, los primeros años de Timoteo López Pamblanco, que lo que sucederá a partir de más o menos 1906. Por ejemplo, el 7 de septiembre de 1884 se reunía la corporación municipal para tomar precauciones, pues se veía venir una grave epidemia, el cólera. En un bando, el ayuntamiento exigió responsabilidad al vecindario. Se cerraron las escuelas y no se dejaba entrar al pueblo a ningún forastero si no lo justificaba con un certificado. Además, se instaló un lazareto en la loma donde aislar a los infectados o sospechosos de estarlos. Se fumigaba la prensa diaria, se prohibió que las caballerías abrevasen en las fuentes y se acordonó la población. Si ponemos lo de la mascarilla y lo de los guantes, nos plantamos en marzo de 2020. Entre 1899 y 1905 se nombraron 11 alcaldes e incluso el gobernador civil de Valencia tuvo que abrir diligencias contra algunos concejales por abusos en la administración municipal, por lo que se percibe cierta parálisis en la gestión. No obstante, todo esto tampoco quisiera dar una perspectiva demasiado negativa, porque faltan cosas por estudiar. Pero la situación cambió más o menos a partir de enero de 1906, cuando Manuel Lázaro Esteban, que luego volveré a hablar de él, tomó posesión de la alcaldía. La mantuvo hasta 1913, una duración inaudita que dio lugar a un periodo de estabilidad, cierta prosperidad y, sobre todo, a mucho interés por modernizar el pueblo. Esta teoría la fundamento en 4 factores. El primero es de ámbito comarcal y es que Gil Roger Vázquez, diputado a Cortes por el distrito de Chelva, impulsó muchas veces la construcción de la línea del ferrocarril que le llamaban El Directo, que él quería que pasara por todos los pueblos, Casinos, Villar, Los Calles, Chelva, etc. Evidentemente no tenemos tren. Gil Roger decía que esta obra era una obra de justicia y de cultura, de civilización y progreso que nos haría a nuestro país, es decir, a la serranía, avanzar mucho. El segundo factor es el urbanismo. Hay que pensar que a primeros del siglo XX el perímetro del pueblo estaba más o menos situado en lo que son la Ronda San Juan de la Baronía, eje Doctor Cebollada, Leonardo Aparicio y Gil Roger, y a salir a la avenida Ingeniero Tamarín. Durante las 2 primeras décadas del siglo se diseñó un plano urbanístico nuevo y se planteó una especie de ensanche, acondicionando o abriendo calles como Vicente Aparicio, Segorbe, Levante, Canadilla y el último tramo de la calle Virgen de la Paz. En otro orden de cosas, y con la electricidad, se construyó el reloj público sobre la torre de la iglesia, abrió la caja postal de ahorros de Villar y en 1916 pusieron un bar de última moda llamado New Bar. El tercer factor en el que me centro es la educación, la instrucción pública. A principios de siglo funcionan a la vez el parvulario de las monjas, las escuelas públicas y entre 1915 y 1920 una escuela privada promovida por varias familias donde se impartían los primeros cursos de bachiller y magisterio.
En 1909 el ayuntamiento se da cuenta que las escuelas públicas, los locales que tienen, no reúnen las condiciones, y lo dicen así, las exigencias de la época moderna. Por lo que solicitaron una primera ayuda para reformas que, andando el tiempo, se convertirían en lo que hoy son las escuelas, inauguradas a finales de enero de 1927. En este acto, como en muchos, antes ya se ha dicho, si venía el obispo, si venía un ingeniero, si venían los inspectores de educación, la banda estaba siempre presente. En este acto de inauguración de las escuelas estuvo presente la banda, pero ya no la dirigía López Pamblanco. Y la música, luego hablaré de varias músicas, es el cuarto factor que completa esa teoría mía de la modernidad. Pero antes de pasar a hablar de esas sociedades musicales y de la música como arte musical, voy a leer la reacción que escribió en el diario Las Provincias un viajero alcublano al ver el edificio de las escuelas. Dice: llevando por acompañante al amigo Aparicio en nuestras cabalgaduras borriquiles, emprendemos por entre montañas el viaje al billar del arzobispo. Después de 2 horas de marcha, llegamos a la cabeza de partido. Apenas queda luz. No obstante, desde el camino me impresiona el distinguir hacia la derecha del pueblo un hermoso edificio de aspecto regio que contrasta con la anticuada edificación villarense. El acompañante le dice: son las nuevas escuelas. ¿A qué romántico? Como he dicho, en este estreno de las escuelas participó la banda. No sabemos lo que tocó, pero aquí sí que voy a tirar de imaginación y yo voy a proponer que nos imaginemos que un paso doble, no es porque se escribió el 13 de marzo del 35 en Chiva, un paso doble como el Capote de Oro fuera una de las piezas que sonaron ese día. Con vosotros, el Capote de Oro. Tengo el gusto de invitar para dirigir este paso doble a nuestro compañero José Antonio.
No sé si sucederá en otros pueblos, pero en Villar el apelativo por el que se nombra popularmente a la banda o a la sociedad musical es la música, así, la música. Sobre todo entre las personas más mayores. Por eso en Navidad hay que tener lotería de la música o nuestro domicilio está en la calle de la música, no en el de la Unión Musical Santa Cecilia. No obstante, esta referencia aparece en algunos artículos de los estatutos de 1904. En ellos la música sustituye al nombre de la corporación, a la sazón, Sociedad La Fraternidad Musical, constituida el 21 de marzo de 1904 bajo los auspicios de la Virgen de la Paz y presidida por Vicente Ibáñez Porter, que luego hablaré de él. Este dato lo conocíamos porque Paco Fabregat nos hizo llegar una copia de dichos estatutos en la celebración del 50 aniversario de la fusión de las bandas. Lo que no sabíamos es que en 1915 esta sociedad se refunda y se forma otra que se llama Sociedad Musical La Unión. Esto en las actas municipales no se ve porque siempre aparece la denominación genérica y sobre todo más práctica de banda municipal. Bueno, siempre no. El secretario en 1920 le debió pasar lo que a nosotros con las reformas educativas, que a la que ha pasado un tiempo estás acordándote de los términos de las dos anteriores. El secretario del ayuntamiento apuntó banda musical la Fraternal Villarense cuando ese nombre ya no existía. Y yo creo que se debió confundir con un sindicato que se fundó en 1913, que era el sindicato obrero La Fraternal. Por tanto, este hombre hizo ahí un poco de lío. La primera y única vez que el gentilicio villarense se aplica a una sociedad musical fue en 1927, cuando se constituyó la Unión Musical Villarense, la vieja. De ella se escindiría la Banda Santa Cecilia o Música Nueva, en principio en 1900, bueno, esto eran los estatutos, esto eran las sociedades. Siempre se ha dicho que la decisión fue en 1929, pero yo empiezo a pensar que a lo mejor cambiar esa denominación 2 años antes es porque ya las bandas se habían separado. No, de momento eso no lo podemos saber porque luego la Banda Santa Cecilia, la nueva, en el libro de asociaciones aparece muy tarde, aparece en octubre de 1945, con lo cual es difícil de saber. Por prensa sí que hay noticias, pero aparecen más tarde. Luego, volviendo un poco atrás, Vicente Ibáñez Porter hizo las veces de director a finales del siglo XIX, un músico de la casa. Y entre 1900 y 1902 se ocupó ese cargo Rafael Aguilar Montagut, que tampoco teníamos noticia de este señor, ni sabemos nada más. De los músicos que formaron la fraternidad musical, antes Salva nos hablaba del instrumental y con mucha dedicación. O sea, la parte del instrumental no está clara del todo, pero por lo que se refiere a las personas tampoco está clara del todo. No hemos tenido la precaución de anotarlo y conocemos a algunos, pero no a todos. Tampoco sería raro encontrar alguna vez en algún sitio un listado de músicos porque algunas veces en los actos cobraban por el ayuntamiento. Los que sí que reconocemos, creo que es justo que los nombremos esta tarde. Tenemos con el número 1, si se ven bien los números, de izquierda a derecha, con la flauta, a Pascual Plasencia Belenguer, que era el bisabuelo de nuestros compañeros Andrés e Irene Pérez. Un poco más a la derecha, el cuarto por la derecha, es Milagro Gabarda Cánoves, el abuelo de Ramón y bisabuelo de Ramón y de Carmen María. Con el clarinete también, a su lado está Faustino Babiloni Pérez, que era mi bisabuelo. En la fila de abajo, con el número 5, está Manuel Martínez García, que era el abuelo de Vicente, Paco y Javi. Luego, con el número 6, más al centro, está José Babiloni Castellano, bisabuelo de nuestra compañera Monse. Con el número 7, José del Toro, esto para el partido de fútbol. Con el número 7, José del Toro, el tío Platillos, que era abuelo de Miguel y Susi del Toro. Bisabuelo, perdón. El señor de la tuba, que antes Salva, sabemos que se apodaba Chato el Sillero, pero no tenemos noticia del nombre.
y luego con una de las cornetas está Miguel Martínez Pérez Calero. También sabemos que el niño que aparece luego de mayor sería el tío Pío, pero tampoco tenemos más noticias. Bueno, para cerrar este apartado, diré que en el centro se destacan 3 figuras. Está la del director, Timoteo López Pamblanco, con bigote. En el centro, el alcalde Manuel Lázaro. Y a la derecha, Vicente Ibáñez, que es el presidente que ya no. Manuel Lázaro murió, según informaba la revista La Fénix Troyana, en julio de 1919. Se desconoce si la banda fue a tocar en su entierro por ser un personaje importante, pero a mí me vuelve a gustar imaginarme que sí. Y además, me quiero imaginar que entonces la Sociedad Musical La Unión tal vez interpretara alguna de las marchas que compuso don Timoteo. En Chiva, ya lo ha dicho Marcial, encontramos una titulada Santa Cecilia, una marcha de procesión. Y en nuestro archivo teníamos la marcha fúnebre Resfa. Resfa va a sonar a continuación y además me gustaría que fuera en memoria de todos aquellos y aquellas que alguna vez impulsaron cualquiera de las sociedades musicales del Villar. Y digo aquellas porque si bien las mujeres fueron músicas y directivas muy tarde, como antes ha señalado Elvira, siempre hubo madres y esposas, aunque en este relato que voy a contar no aparezcan. Suena a continuación Resfa.
Por lo bonita que es esta marcha, no me extraña que los músicos, los músicos y los familiares de los músicos la pidieran cuando la banda aún iba a tocar a los entierros. Se toca esta marcha, además las partituras se nota que estuvieran muy tocadas. Bueno, antes de seguir, quisiera decir que se me ha olvidado en la lista que he dicho antes, de músicos, me parece que me he saltado a Vicente Ródenas Tomás, que es el bisabuelo de mis amigos Pascual y Javi. Creo que me lo he saltado. Si me lo he saltado, lo digo. Bien. Hemos visto cómo era el pueblo, cómo eran las sociedades, pero ¿sabemos cómo era Timoteo? ¿Podemos saber con su música y con lo que nos ha dejado, con lo que tenemos, cómo era? Yo creo que sí. Timoteo López Pamblanco se hizo cargo de la fraternidad musical en 1906, pero no es hasta el año siguiente, 1907, cuando lo nombran director con cargo al presupuesto municipal, igual que el secretario, el sereno, todo lo demás. Como decía, la cercanía al alcalde Manuel Lázaro debió ser máxima porque en esta época se incrementaron las actuaciones de la banda con serenatas y bailes del domingo. Como decía Elvira, la música empezaba a salir más a la calle, empezaba a mercantilizarse más, y además de las fiestas de guardar, claro. Algo parecido hizo después con estas serenatas Timoteo en Requena con los conciertos populares. En el presupuesto de 1908 aparecía una partida destinada al cambio de uniformes de la banda porque el ayuntamiento lo pagaba todo. No han venido. Pero parece ser que se desestimó. No obstante, pienso que la foto que hemos visto varias veces se debió a una ocasión importante que bien pudiera ser el estreno de esos trajes, aunque luego no se consignara en las actas. Como digo, el consistorio pagaba la compra y reparación de instrumentos, los accesorios, el alquiler del local, que ocupaba el número 23 de la calle Ancha, el primer piso, que viene a ser, si los números no se han corrido mucho, donde está ahora el Royal. Si los números no se han corrido mucho. Y otro dato que no conocíamos, o se conocía pero poco, es que en 1909 la banda municipal de Villar fue invitada a un certamen en Chelva. Lo convocaron porque se estrenaba la Plaza de Toros. A este certamen acudieron la banda de Villar, la de Losa, Chelva y Tueja. Sale en las provincias la noticia, pero yo no sé si es que al redactor el resultado no le vino bien, porque no lo puso. No sabemos quién ganó. Solo sabemos porque Vicente Gabarda recuerda que cuando la musical estaba en el Rullo, en la banda vieja, había un pergamino que no hemos encontrado en ninguna de las cuatro bandas que ponía que Villar obtuvo el tercer premio. No sabemos los primeros ni el último. A la luz de estos datos es claro que Timoteo López Pamblanco animó la actividad musical de Villar, modernizando la banda y democratizando, como decíamos antes, la cultura musical y la cultura en general. Pero yendo más allá, ¿qué sabemos, qué podemos saber de él? Pues yo creo que era un hombre con sentido del humor, porque en el séptimo de caballería, si han percibido por el medio, aparece un trote que rompe toda la línea del paso doble, es muy zarzuelero además, y yo creo que él era ahí así pues como un poco de guasa, un trote dentro de una marcha militar. Luego a sus hijos les dedica 2 pasodobles y en vez de ponerles un título serio les pone Antoine y Arturetti. Y yo qué sé, me hace gracia. También sabemos que era un hombre escrupuloso. Lo poco que tenemos está todo muy bien anotado, el número de carpeta, el número de legajo, y hay anotaciones, como ahora veremos, de lo que estamos tocando. Y por último, en cuanto a las ideas políticas, sabemos que también era un hombre de ideales. Titula 2 pasodobles, uno libertad, otro progreso, y ahora el que va a sonar a continuación es el 14 de abril. Como ya ha dicho Marcial, fue estrenado en 1931, está dedicado a Aniceto Alcalá Zamora, primer presidente de la Segunda República Española, y musicalmente ese pasodoble participa de la alegría, la alegría con la que la ciudadanía recibió al régimen democrático, tal y como afirman los historiadores. Además, percibiréis enseguida que cita la Marsellesa y el himno de Riego. La primera era un himno oficioso de la República
y el segundo era el oficial. Y además es probable que la referencia a la Marsellesa pudiera ser un recuerdo de juventud de don Timoteo, porque tenemos noticia que en el Casino Republicano de Villar en 1905, situado hoy en la Plaza de la Fuente, lo tocó una rondalla. Con lo cual, con todos estos elementos, pues vamos a escuchar ya el 14 de abril. Me ha parecido ir por allá detrás, viva la República, no os cortéis. Bueno, al hilo de la Marsellesa y de sus sones, también vienen apareciendo todo el rato palabras libertad, fraternidad musical,
que estamos moviéndonos todo el rato en la ideología o en el pensamiento del famoso libertad, igualdad y fraternidad que se gritaron en todas las revoluciones liberales durante los siglos XIX y XX. Bien, y si López Pan Blanco se aumentó o hizo crecer a la banda de Villar, también fue porque él estaba al día siempre de cuanto ocurría en el mundo musical, tanto en composición como en relaciones. Antes Salva nos ha hablado del maestro Ricardo Villa, luego lo contaré otra vez para quién no estaba. Otra de las sorpresas en estar al día, otra de las sorpresas que nos llevamos en el archivo de Chiva, es que entre sus papeles había otro pasodoble que no está firmado por él, que se titula Fermín Galán. No sabemos la fecha de composición, pero resulta que este pasodoble editado igual que el 14 de abril por Mundial Música, su autor es José Chapa Sánchez. En tiempos de la República era secretario del juzgado de Calles y era simpatizante socialista. No sabemos cómo este pasodoble llegó a parar al archivo de López Pan Blanco y luego además es que Chapa Sánchez fue depurado después de guerra, lógicamente, y cumplió condena como director de la banda de presos de la cárcel de San Miguel de los Reyes. Pero claro, aquí nos encontramos con un hecho que hace que se disparen las especulaciones. Como diría un youtuber, nos estalla la cabeza. ¿Se conocían López Pan Blanco y Chapa Sánchez? ¿Hubo influencia entre ellos? ¿Compartían inquietudes musicales o políticas? ¿O qué pudo pasar? No lo sabemos. Esto es lo que nos pasa a los historiadores, continuará. Por otra parte, las actas y recibos de pagos del ayuntamiento dan fe que entre 1910 y 1913 el ayuntamiento de Villar compró algunas de las partituras que ya ha mostrado antes Marcial, del gran repertorio. Por ejemplo, aparece la Rapsodia húngara número 2 de Liszt, que luego sabemos que dirigiría en Requena en 1925. También una selección de la zarzuela La Tempranica de Jerónimo Jiménez y otro apunte es de una obertura de la ópera Mignon de un francés apellidado Thomas. Esto es un ejemplo claro y local de un pueblo alejado de una gran ciudad, de democratización a través de la banda, como hablábamos antes con Frederic y como hablábamos antes con Elvira. Afortunadamente sí tenemos la pieza que vamos a tocar, lógicamente si no, no la podríamos tocar, que se titula Fantasía sobre temas de zarzuela, fechada en Villar en 1906. Y esto es importante porque nos aproxima mucho a cómo era aquella banda, como antes ha explicado también Salva, y en la banda de la foto, que está saliendo toda la tarde. Bueno, estas son las partituras que compró el ayuntamiento y esta es la portada de la fantasía. Por la fantasía hay que decir también que yo creo que el grado de atento que estaba López Pan Blanco a las novedades era tremendo, porque si la fantasía es de 1906, las zarzuelas que elige están estrenadas entre 1902 y 1906, o sea que se tendría que mover mucho porque aquí no sonaron, no se estrenaron, pues estaría en Valencia o donde fuera. Los fragmentos que elige son Bohemios de Amadeo Vives, El perro chico, Moros y cristianos, La reina mora y El pollo tejada de José Serrano y un fragmento de la del puñado de rosas de Ruperto Chapilla, digo, zarzuelas a punto de estrenar. Por último decir que tampoco el final que elige, lo voy a chafar un poco, pero yo creo que así se entenderá mejor. El final que elige en esta fantasía de las zarzuelas creo que tampoco es casual, porque es un pasacalle que pertenece a la zarzuela Bohemios, en el que el coro canta a la loca pasión, al amor y otra vez a la libertad. Suena ya fantasía sobre temas de zarzuela.
Bueno, pues con ese amor y libertad terminaba López Pamblanco su selección de zarzuelas. Vamos a ir acabando y para acabar hay que explicar cómo López Pamblanco, después de 18 años, dejó la banda municipal de Villar y por qué. Parece bastante claro porque a partir de 1916 el ayuntamiento, el ayuntamiento entra en una especie de crisis. Hay una crisis agrícola y pues recaudan menos. Es verdad que en 1923 López Pamblanco ya se había presentado a las pruebas de director de la banda municipal de Sueca y mucho antes, en 1907, había querido ser músico militar, pero no lo consiguió. O sea que si duró tanto tiempo, podía haber no ha sido así, pero por lo que se deduce de las fuentes es que en esa crisis, a partir de 1916, se fue acentuando, porque luego es muy claro, en 1923 ya apuntan que se pagan las deudas a la banda del año anterior y en enero de ese año hay una reunión de la Junta Directiva con el Ayuntamiento para ver qué pasaba con las fiestas de la Virgen de la Paz. No sabemos qué pasó, pero dicen que quedaron bastante deslucidas a pesar de que hubo vecinos que las costearon. La última anotación que encontramos en las actas del Ayuntamiento aparece el nombre de Timoteo López Pamblanco el 20 de febrero de 1924, con lo cual es fácil pensar que en esa misma primavera o ese verano ya estaba en Requena. En Requena, como ha contado antes, no lo vamos a volver a contar, Marcial muy bien, las actuaciones al frente de la banda están muy bien documentadas porque es una ciudad grande y tenía prensa. Allí López Pamblanco siguió creciendo, siguió relacionándose, siguió componiendo mucho y al final, pues por las desavenencias que fueran, se trasladó a Chiva, donde murió el 11 de febrero de 1936. La última palabra la va a tener Timoteo López Pamblanco. Escucharemos el pasodoble Flores y Mantillas. Pero para concluir diré que estamos ante una figura que desconocíamos y que tuvo su importancia. También los pueblos pequeños, las cosas pequeñas, la historia de las cosas pequeñas cuenta. López Pamblanco tuvo su importancia en el mundo musical valenciano y estatal. Bueno, no he dicho antes, me he quedado con lo de la gran fantasía española. Frederic, director de Enclau de Vents, la subió, nuestra famosa gran fantasía española, está en su plataforma, porque López Pamblanco fue uno de los que colaboró cuando al maestro Villa en Madrid le hicieron un homenaje porque falleció. Él, como ha contado Marcia también, donó 100 ejemplares del 14 de abril para su venta, para costear esos gastos. En las composiciones que conocemos de López Pamblanco dejó entrever su pensamiento, yo creo que muy claramente, y como director renovó no solo el repertorio, sino también la actividad de la sociedad y de una población que se desperezaba a los avatares del siglo XX. Timoteo López Pamblanco pudo ser un Ricardo Dorado o un Mariano San Miguel. Estos autores son los autores de las marchas de procesión que tocamos todos los veranos y que las tocan todas las bandas de España. Pues eso. López Pamblanco pudo ser uno de ellos. ¿Por qué no lo fue? No lo sabemos. Ahora estamos en el momento de reivindicar su figura y rescatar lo que podemos. Para eso sería bueno que el Ayuntamiento, pues una de sus ediciones, en libro o en disco, se la dedicara al compositor. De su impronta personal tampoco cabe duda, porque sabemos que algunos músicos fueron a su entierro, a Chiva, cuando falleció, y esto ya hacía 12 años que ya no estaba aquí. Por lo tanto, Timoteo López Pamblanco marcó la idiosincrasia de quienes vinieron después y es un personaje que ahí lo tenemos. Por mi parte, nada, desear que hayan pasado una tarde muy entretenida, que haya sido interesante y gracias a todos y a todas por venir, gracias a los compañeros de la banda, a Luis, a la Junta Directiva, a Frederic, Marcial, Elvira y Salva, que han hecho un gran esfuerzo. Y nada, yo ya me callo para que suene Flores y Mantillas.
Thank